de de la carrera de posgrado de la UAP en teología, y también es docente. Y yo lo recuerdo al pastor porque era mi consejero en el club en algún momento, así que espero no haberle dado mucho trabajo porque era un poco travieso de niño. Pastor, un placer, el tiempo es suyo. Gracias, Marco. Gracias por la invitación también. Sí, tengo todavía recuerdos de esa clase de conquistadores, ¿no? Ahí en la iglesia Miraflores, y qué alegría poder encontrarte en Argentina. Hace unos meses atrás también tu hermana me contactó, así que qué alegría poder verlos y saber que están trabajando para Dios, ¿no? Hermanos queridos, buenas noches para cada uno de ustedes. Al doctor Werner, pues no lo conozco porque nos hemos relacionado. Era de foto y solamente de mensajes de texto, pero ahora me da gusto poder verlo. Gracias por todas las ayudas para nuestras clases ahí en la carrera de medicina. Y bueno, el resto no los conozco y creo que son medio tímidos, no quieren prender la cámara, pero está bien, no hay problema. Capaz alguno está descansando, probablemente también de repente está haciendo un espacio pequeño ahí a la hora de la guardia, ¿no? Escuché que probablemente alguno está ocupado, entonces se entiende, ¿no? No hay problema. Una alegría poder estar con ustedes esta noche para poder estudiar la palabra de Dios y poder ver de qué forma podemos, por menos desde mi humilde posición, tengo familia que está vinculada a la salud, así que entiendo de alguna manera sustancial las dificultades que especialmente en estos casi dos últimos años hemos tenido, ¿no? Y me imagino al estar en la primera fila, para ustedes esta situación ha sido mucho más complicada. Y ya Marco algo me contaba también de las situaciones a veces extremas que han tenido que enfrentar. De hecho, hemos perdido a muchos médicos también al enfrentar este virus, ¿no? Tratando de salvar a otras personas. Y eso, pues, ha generado, pues, probablemente estrés, depresión, probablemente también dolor, porque la familia también sufre, ¿no? Con la falta de la presencia de repente de ustedes en casa, los chicos, y obviamente también con la pérdida de un ser querido las cosas se ponen más complicadas. Entonces estuve pensando cómo poder de alguna manera, para beneficio de todos, encontrar un pasaje bíblico que pudiera motivarnos, que pudiera asegurar nuestra confianza en el Señor y que nos alentara a mirar más allá de repente incluso de la situación que estamos viviendo, para que con alegría, con dedicación, con fuerza, con seguridad, podamos seguir creciendo y sirviendo al Señor. Realmente es un ministerio muy lindo el que ustedes desarrollan, pero tiene definitivamente muchos desafíos que hacen que el trabajo pueda ser realmente muy complicado, ¿no? Entonces yo quiero compartir y espero que si es posible tengan una Biblia en su poder. Esta noche no vamos a ver todos los detalles de los textos que me gustaría presentarles, pero va a quedar un poco abierta la posibilidad y los animo a que después revisen varias veces estos capítulos que vamos a leer en Primera de Reyes, los capítulos 16 al 20. Es un bloque de textos que contienen particularmente la historia de uno de los profetas más grandes, probablemente del Antiguo Testamento, Elías, ustedes lo conocen, pero que tiene una particular situación en su propia vida que describe el narrador en esta sección del texto bíblico. Así que me gustaría mostrarles algunos detalles particulares allí y creo que puede ayudarnos a todos, ¿no? Yo mismo me incluyo, este texto lo he estudiado de alguna manera varias veces porque me identifico de alguna manera con las luchas de Elías. Y es probable que algunos de nosotros también nos encontremos identificados con su propia experiencia. ¿Está bien? Entonces, si pueden tener una Biblia cerca, subrayar algunos detalles por ahí, va a ser bueno para que ustedes después puedan repasar el tema con más detenimiento, puedan de repente hasta descubrir algunos detalles interesantes que esta sección tiene.
Primero yo quiero empezar con un texto que puede tal vez ayudarnos a aclarar el verdadero problema que tuvo que enfrentar Elías. Y no es precisamente un texto de este capítulo, no lo pierdan, por favor, Primera Reyes. Vamos a movernos brevemente a Primera de Pedro, perdón, a Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Ese es un texto de más conocido por ustedes. Primera de Pedro 1, 19. No sé si alguien lo puede leer, de repente así podemos interactuar un poquitito más y juntos podemos compartir algunos detalles del texto. Segunda de Pedro 1:19. ¿Ya A ver, llegaron? A ver, tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. muy bien, gracias. La palabra profética dice más Muy segura, segura. la más segura. Ese énfasis es interesante. Ahora, esa frase especial, la palabra profética más segura, si bien es cierto, por lo general nosotros siempre la vemos vinculada al espíritu de profecía y especialmente a las profecías. Yo no sé si Pedro en un principio estuvo pensando tal vez en la experiencia de Elías. Y aunque no hay una conexión directa entre este versículo y Primera de Reyes, capítulos 17 hasta el 20, esa expresión les va a sonar muy familiar a medida que vayamos repasando la historia de Elías, ¿ya? Así que no la pierdan, por favor. La palabra profética más segura es importante detrás de nuestra propia experiencia espiritual. Y esta noche me gustaría que juntos descubramos la relevancia que ella tiene, especialmente en la época que estamos viviendo. La época que nos ha tocado vivir es muy compleja. Y tal vez hace unos años atrás, aún sin la internet, era más fácil, aunque algunos pueden decir, ahora es más fácil porque tenemos acceso a más bibliografía, es más fácil acceder a los libros, etc. Es verdad. Pero con ello ha venido también una serie de ideas que contradicen la Biblia, que la deforman inclusive y obviamente ha generado una cantidad de confusión también. Entonces es más desafiante ahora, ¿no? Pero hay una cosa peculiar que a mí me llama la atención de esta sección histórica. ¿Se acuerdan ustedes que en Santiago, el capítulo 5, hay un detalle que a mí me hace pensar mucho sobre quién era Elías? En Santiago 5:17, hay la primera frase, allí el apóstol dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Eh? Y cada vez que nosotros citamos o leemos esa frase, reconocemos pues que Elías probablemente, como cualquier otro ser humano, como cualquiera de nosotros, tenía sus luchas personales, ¿no? Sus luchas personales con la idolatría, con los problemas políticos que le tocó vivir, tenía problemas con su propia gente y consigo mismo. Y hasta en cierto momento vamos a encontrar que entró en un estado depresivo tremendo. Y hasta le pidió a Dios, por favor, quítame el aire, eso lo vamos a ver en un momento, ¿no? Y no era para menos, ¿eh? A Elías le tocó vivir alrededor del siglo 8 antes de Cristo, cuando Acab había llegado a ser el gobernante de Israel, del reino del norte, un reino que ya venía varios años atrás, probablemente un poco más de 150 años atrás, con una tendencia a cada vez autodestruirse más rápidamente. Porque el primer rey, el que se rebeló y generó la división, al no encontrar de alguna manera algún favor o alguna respuesta favorable de parte de Roboam, el hijo de Salomón, Jeroboam decidió simplemente abrirse, junto a las 10 tribus, se separaron, Dios de alguna manera permitió aquella situación, y aunque aparentemente este rey introdujo el culto a Baal, estableciendo dos grandes altares, uno en el norte y otro en el sur del país, eso de alguna manera se mantuvo, y ustedes leen la historia a lo largo del libro de Reyes, van a encontrar que esa frase, el pecado de Jeroboam, fue algo que fue detonante, algo que fue de alguna manera afectando al país en todas las áreas, y especialmente en el aspecto pues, religioso. Pero cuando llegamos a Omri,
al padre de Acab, encontramos que si bien es cierto, Dios lo puso a él allí, este no era un santo. Y finalmente él hizo una alianza con el rey de Tiro, con el rey fenicio, y hizo casar a su hijo Acab con la hija del rey fenicio, con Jezabel. Y Jezabel, que no era una mujer cristiana, no era una mujer religiosa, y probablemente conocía de lejos solamente a Dios, ella no estaba interesada en esas cosas. Simplemente ella, al venir a Israel, a Samaria, la capital, trajo no solo a Baal, sino también trajo el culto a Astarte. Los dos dioses son peculiares porque Baal era un dios reconocido como el dios de la fertilidad, el dios de la guerra. Era un dios que su culto era lascivo, era desagradable. Y Astarte tampoco no estaba lejos porque era la consorte en ese panteón cananeo. Era también la diosa del amor y la diosa de la guerra, ¿no? Entre ellos se entendían. Pero interesante que Jezabel, cuando introduce esto, no solamente manda a construir templos para estos dioses y los altares respectivos, sino que trae hasta un total de 850 profetas o maestros, podríamos decirlo así, que se encargarían de cambiarle la mentalidad al pueblo de Israel. En esa situación, no solo política, sino también terriblemente desastrosa a nivel religioso, Dios levanta a uno de los profetas más grandes de la historia. ¿Ya? Y hay varios detalles que de alguna manera así lo representan. Capaz no es tan grande como Isaías o como Moisés, que es reconocido hasta el día de hoy en el mundo judío como la columna de la estructura y creencias del judaísmo. Pero Elías fue aunque no tiene un libro, fue un profeta que se enfrentó al mal con todas las ganas, con todo el celo que ustedes se pueden imaginar. Era muy valiente. Sin embargo, a pesar de ser bastante valiente, él tenía ciertas dificultades y ciertas debilidades. Y una de ellas, aparentemente, era con respecto a la palabra de Dios. Usted me va a decir, sí, pero él creía y él obedeció. Sí, pero hay algo que no cuadra. No cuadra. Vamos a ver algunos detalles. Fíjense, vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. En este contexto, Dios llama a este profeta para confrontar a Acab directamente. Y de paso, al estilo de Moisés con el faraón, a Elías también se lo llama a confrontar los dioses de Jezabel, a decirle, mira, tus dioses no funcionan, no son como tú crees, todopoderosos. Y Elías lo primero que hace es justamente indicarle que va a venir una gran sequía. Pero aquí hay un detalle que está por encima de esos especialmente detalles. Yo quiero que vean lo siguiente. A lo largo de estos capítulos, hay varias frases similares que se repiten varias veces. Por ejemplo, dice, vino palabra de Jehová, o más en algún otro lugar dice, Dios habló, o Dios dijo, o Dios mandó. Son expresiones similares que están vinculadas en una sola frase, palabra de Dios. Pareciera como que a lo largo de estas historias, en este conjunto de capítulos que tiene varias historias diferentes, uno de los problemas que Elías está enfrentando es si realmente la palabra de Dios es totalmente confiable. Yo creo que así como Elías, hoy en día de alguna manera también nosotros estamos siendo desafiados, todos los que somos miembros de la iglesia, todos los que somos cristianos, a confiar en la palabra de Dios. Y eso yo lo veo, por ejemplo, cada vez que visito algunas páginas web o redes sociales de pastores inclusive que no son adventistas, sus propias luchas personales para, por un lado, defender la palabra de Dios y otros, por el otro lado, yéndose de la palabra de Dios. A tal punto que ya hemos tenido un ministro nuestro que hace algunos años atrás se declaró ateo, al estilo de muchos otros pastores no adventistas de otras denominaciones que desde el 2006 también se han declarado ateos. Yo me vengo rascando la cabeza realmente cómo alguien que puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios puede de alguna manera tirar la toalla y decir, no creo más en Dios. Pero cuando reviso la historia de Elías, yo digo, Elías pasó por una experiencia similar, siendo profeta de Dios. Porque miren, empieza el capítulo 17, verso 1,
¿no? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, primera frase, ¿no? En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Pero luego viene el versículo 2 y dice, vino palabra de Jehová, y le da una orden. Versículo 4, en la siguiente parte dice, y yo he mandado, le dice Dios, ¿no? Hablando de las aves que lo iban a sostener, etcétera. Versículo 5, luego dice, a la palabra de Jehová, ¿no? Se hizo conforme a la palabra de Jehová. Y luego en el versículo 8, nuevamente la palabra de Jehová viene a él con una nueva orden. En el versículo 9, a la mitad del versículo, nuevamente Dios le dice, aquí yo he mandado, yo he ordenado, ¿ok? Y bueno, el resto de la historia avanza. Versículo 14 dice, Jehová Dios de Israel ha dicho así. Se está transcribiendo Elías la palabra que Dios le ha dicho, ¿no? Luego el versículo 16 también vuelve a aparecer la palabra de Jehová. Versículo 24, ahora en el testimonio de la mujer de Sarepta, esta viuda de Sarepta, también aparece la expresión. Capítulo 18, verso 1, vino palabra de Jehová, y ahí hay una orden. Y así, ustedes van a encontrar a lo largo del texto varias veces en que la palabra de Dios aparece siendo citada. Incluso después en el capítulo 19, cuando Elías va huyendo hacia Oreb, Dios ya conversa directamente con él, va dialogando directamente con él. Entonces a mí me genera una pregunta. ¿Qué estaba pasando con Elías? ¿Tenía dudas realmente con respecto a algo de la palabra de Dios? Me cuesta a veces aceptar esto porque desde que iniciamos la historia, la primera historia en el capítulo 17, ustedes encuentran a Elías obedeciendo la palabra de Dios, confiando en ella y entregando los requerimientos. Y su confianza es tan grande que inclusive a la mujer de Sarepta le dice, tranquila, no te preocupes, mira, no va a escasear el aceite ni la harina. Tranquila, avanzamos. Inclusive se atreve a decirle, a desafiarla a ella. Le dice, hazme a mí primero el pedazo de pan o la hogaza de pan y después te haces para ti. Qué desafío, ¿no? Y ese fue un golpe para Elías porque yo digo, ¿no? Él confiaba en la palabra de Dios, pero llevó a la mujer de Sarepta a confiar en la palabra de Dios, cosa en que ella no creía. Ella tenía algo de noticias acerca del Dios de Israel, pero no sabía quién era realmente Dios, cómo funcionaba la palabra de Dios. Y Elías la lleva a confiar en la palabra de Dios. Cuando después, en el capítulo 18, Elías es confrontado por este mayordomo de la casa de Acab, Abdías. Abdías era un hombre temeroso de Dios, dice el versículo 3. En algún momento se va a encontrar con Elías. Y el versículo 12 dice, él reconoce, ¿no? Tú tienes el Espíritu de Dios, porque mira, si tú te vas de aquí, yo no sé a dónde te va a llevar el Espíritu Santo. O sea, él creía inclusive que el Espíritu Santo podía transportarlo. Y este hombre después reconoce, no, yo soy temeroso de Jehová. Ese es otro indicador de que a Elías le estaba diciendo Dios, mira, hay gente que de alguna manera no ha echado su suerte con Baal, todavía hay gente temerosa. Y aquí hay un contraste interesante. Fíjense cómo a lo largo de la vida de Elías, Dios va poniendo personas para enseñarle a Elías algunas lecciones valiosas. Y yo encuentro aquí varios elementos. Por ejemplo, retrocedamos un poquitito. En la primera experiencia de Elías, después de la orden que él entrega a Acab y a Jezabel de que no iba a llover, ¿a dónde lo lleva Dios? Lo lleva a un arroyo, ¿no? Para ser alimentado por aves que le traían el pan y la carne. Probablemente ahí estuvo entre 4 o 6 meses, no sabemos cuánto tiempo estuvo, pero una sequía agresiva pues hace que las fuentes de agua en poco tiempo se sequen, así que no creo que haya sido más de 6 meses. Pero primera lección de la palabra de Dios es, mira, yo tengo control de la naturaleza. ¿De dónde sacarían las aves pan y carne? Ni idea. Ni idea. Hoy se dice que los cuervos son animales bastante inteligentes y que pueden de alguna manera resolver problemas. Así que ellos obedecieron a la palabra de Dios y le entregaban en el momento preciso y a la hora de las comidas a Elías pan fresco y probablemente, no sé si carne cocinada, no lo sé, pero Elías tenía un buen menú, por decirlo así, para sobrevivir por ese tiempo.
Cuando saltamos a la historia de la mujer de Sarepta, de la viuda de Sarepta, ahora Elías es movido para allá, ¿no? La orden de Dios lo lleva para allá. Pero fíjense el detalle curioso. Esta mujer no era israelita, era fenicia. Esa es una bofetada para Jezabel, ¿no? Porque una mujer fenicia conoció a Dios, y ahora les voy a decir un detalle más. Pero en ese proceso de conocer a Dios, ustedes van, si leen más detenidamente esa sección, van a encontrar que Dios la llevó peldaño a peldaño hacia arriba, a confiar en la palabra de Dios, de tal manera que ella al final termina diciendo, ahora yo conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Pero ella pasó por varias etapas. Primero, esos largos meses en que la vasija de aceite y el tarro de harina no descendieron del tope. Y Elías presenció eso, ¿ah? Pero más que eso, Elías presenció la conversión de esta mujer, cuya conversión no estuvo completa solo con la harina y el aceite, sino que meses después, el único hijo que ella tenía, que de paso en la cultura judía en esa época y en el entorno del Levante y del antiguo Cercano Oriente, una mujer viuda que tenía un hijo era tener una chequera de seguridad. Era el futuro asegurado. Una mujer viuda sin hijos estaba condenada al desastre, a no ser que algún familiar, en el caso de Israel, la rescatara, ¿no? Rescatara sus tierras y pudiera de alguna manera sobrevivir. Pudiera casarse si era todavía joven. Se aseguraba el futuro. Pero esta mujer joven, probablemente porque tiene un niño pequeño, su única solución para el futuro allí en Fenicia era este pequeño, pero lamentablemente muere. ¿Qué le pasó al niño? ¿De qué se enfermó? El texto no dice nada. Y Elías entra en shock porque él hace algo que probablemente ustedes capaz puedan entender algo, ¿no? El niño está frío y capaz Elías piensa que una manera de calentarlo y hacerlo revivir es echarse sobre él. Pero Elías, más que algo físico, él hace una oración. Y ese era un hábito que él comenzó a desarrollar desde muy joven. Y entonces Dios responde esa oración y se da un milagro, hermanos queridos, que es el primer milagro de resurrección que la Biblia da. Claro, nosotros sabemos el de Moisés, pero lo sabemos por el enjuague, ¿no? Y por una alusión que hace uno de los apóstoles. Pero en el Antiguo Testamento este es el primer milagro que no ocurre en una viuda ni en una señora judía, sino en una fenicia, que es llevada a través de este milagro a esta declaración: ahora yo conozco que la palabra de tu boca, nótenle que le está golpeando la cabeza a Elías, es verdad y es verdadera. Yo con esas palabras yo estoy seguro que esta mujer va a estar en el cielo. Pero esa fue la segunda lección que a Elías Dios le dejó. Mira, la resurrección, tú has tenido el privilegio de ver la resurrección de un niño, has participado de ella. ¿Confías en mí? Ahora, Elías es movido después al capítulo 18, a esta experiencia con Abdías, ¿no? Donde hay algunos grupos de soldados que van a buscarlo y terminan muertos. Y cuando finalmente Abdías él mismo va a buscarlo, él pide clemencia por su vida y testifica aquí en el versículo 12 y le dice: mira, yo soy temeroso de Dios, así que no me gustaría morir. Yo estoy trabajando en el palacio, he escondido inclusive a profetas en cuevas y los mantengo alimentados. Eso Acab ni Jezabel saben. Así que, por favor, ven y solucionemos esto, ¿no? Y finalmente el capítulo termina en el versículo diciendo, Elías dice, le da la orden: está bien, vamos a solucionar esto. Vamos al Monte Carmelo, dile a Jezabel que mande sus profetas y ahí vamos a resolver quién es el verdadero Dios. Nosotros podríamos decir, con esa experiencia del Carmelo, Elías podría de alguna manera haber finalmente llegado, digamos, al punto máximo de la fe y decir: wow, el Señor que yo sirvo es el único Dios, no hay otro como Él. De hecho, en las preguntas que él levanta, ¿no? En el versículo 21, cuando él se acerca al pueblo, le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues seguidle, y si Baal es Dios, pues id en pos de él, ¿no? Y el pueblo no dijo nada. Es esa expresión o esa situación, ¿no? No sé si les ha pasado, a veces estamos frente a un grupo que estamos alentando y todos callados. Nadie dice ni sí ni no.
Es terrible. Yo a Elías, me imagino, le debió haber hervido la sangre, por decirlo así, porque él quería de una vez resolver las cosas. Pero no, el proceso siguió, ¿no? Ya sabemos nosotros la historia que pasa con los sacerdotes de Baal, construyen un altar, se pasan todo el día cortándose, danzando, cantando y no cae fuego de ninguna parte, ni por magia, ni por ningún tipo. Y aquí hay una parte jocosa, hay un paréntesis en la historia, porque es la parte más graciosa de la historia. A un Elías que aparentemente es un profeta serio, pero comienza a hacer ironías. Y le dice, grita más fuerte, ¿no? De repente su Dios está muy lejos, ¿no? De repente está ocupado, ¿no? Esperen un poco. O de repente se ha ido de viaje, etcétera, ¿no? Yo no sé la situación de los profetas, que Isabel probablemente no estaba ahí, pero los profetas hicieron todo lo que podían, hasta cortarse en su pensamiento, en su idea, partes del cuerpo, sajarse, hacerse desangrar, como una manera de exigirle al Dios que de alguna manera actuara, ¿no? Que respondiera. Y al final no respondió. Entonces Elías hace algo que es también ilógica en la historia, como para desafiar un poquitito más la razón de la gente que estaba viendo ahí, probablemente un gran grupo del pueblo de Dios, o de los israelitas. Construye el altar, que había un altar ahí, manda a construir una zanja, pone los braseros, la leña, el animal que va a ser consumido, y ordena llenar con agua o mojar con agua la leña, el animal, y pues se hizo toda una zanja de agua. Hasta allí, la gente debe haber estado con los ojos abiertos diciendo, este está loco, ¿cómo va a encender? Pero claro, Dios es el Dios de las cosas imposibles, y Elías creía en ese Dios. Y Dios se manifiesta de forma interesante a partir de la oración que él hace, ¿no? Justo cuando llegó la hora, y esa es una frase que a mí me llama la atención, cuando llegó la hora del sacrificio vespertino, la hora normalmente establecida, ¿no? Sabemos por el libro de Éxodo que Moisés estableció que Dios quería tener un doble contacto con su pueblo en la mañana y en la tarde. El culto de la mañana, el culto de la tarde incluía un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la tarde. Elías hace este sacrificio a la puesta del sol, en el sacrificio de la tarde. Y él ora, y fíjense cómo se dirige a Dios. Versículo 37 dice, respóndeme Jehová, y 2 veces dice, respóndeme. Alguien puede pensar, ¿por qué 2 veces? A mí me llama la atención, ¿por qué 2 veces? ¿Tenía ciertas dudas Elías con la palabra de Dios? Yo creo que no, pero habían algunos cabos sueltos, como que parecía que no eran tan exactos, ¿no? Y entonces él dice, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa expresión es idiomática en realidad, porque lo que está diciendo es que se conviertan a ti, que sus corazones sean transformados. Y como que hay un eco de que algo le falta al corazón de Elías, pero fíjense, termina la oración y el versículo 38 dice que inmediatamente cayó fuego del cielo, consumió el sacrificio, quemó las piedras, incluso el agua que rodeaba eso, no quedó nada. Y cuando el pueblo vio esto, finalmente se postraron y dijeron, Jehová es Dios, no hay otro. Nosotros podríamos quedarnos con la historia, terminar ahí y decir, genial, Elías y todo el pueblo entendió que no hay otro Dios. Pero Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y Dios quiere que como Elías nosotros también entendamos que a lo largo de nuestra vida podemos haber visto milagros. Y es probable que alguno de ustedes ahí en el hospital haya visto, aparte, más allá del ejercicio médico, aparte de los instrumentos, la medicina, pero de repente ha visto un milagro que ya escapa a nuestra razón. Hicimos todo el esfuerzo por salvar a una persona, pero esa persona prácticamente resucitó. Pero ya no por el ejercicio nuestro, no por la pericia nuestra o por los medicamentos, sino porque Dios intervino de alguna manera. No hay una forma de explicarlo. Es probable que alguno de ustedes haya visto eso. Pero ¿saben qué? Hay una lección que Elías necesitaba aprender que va más allá del hecho de obedecer y tener fe en la palabra de Dios. Podríamos decirlo al revés, ¿no? Primero tener fe y luego tener obediencia.
Esto se nota en la experiencia de Elías. Elías lo entendía perfectamente. La fe y las obras es un binomio que a lo largo de la Biblia se mantiene siempre unido. Cuando hay fe, hay de alguna manera un resultado, hay una consecuencia, hay una acción. Pero a esa consecuencia, esa experiencia, no es una experiencia simplemente de como bueno, yo cristiano pongo mi fuerza de voluntad, de alguna manera tengo dominio propio y bueno, la obediencia va a salir. Y a Elías parece que le faltaba salir de ahí y entender que en realidad era Dios el que podía hacer mucho más en su corazón, transformándolo totalmente y llevándole una confianza absoluta a la palabra de Dios. Cosa que Elías parece que no la tenía totalmente. ¿Por qué? Porque una vez que ora, y de paso Santiago justamente cita esta oración, la de Elías, ¿no? Cuando ya ahora tiene que venir la lluvia no vino inmediatamente. Y Elías no desistió en la oración. De hecho, Santiago dice, la oración del justo puede mucho, y lo declara de alguna manera así, ¿no? A pesar de que él tenía sus debilidades, él confiaba en Dios. Y después Dios mandó la lluvia, una lluvia torrencial, tanto así que cuando descendía del monte, tuvo que conducir los caballos de acá hasta el valle. Era un hombre fuerte, no era un hombre debilucho, tenía mucha energía. Pero unas horas después, capítulo 19, Jezabel cuando se entera de todos los detalles de lo que había pasado, versículo 2, dice que manda un mensajero directo a Elías y le dice, estás frito, ahora ni te escapes, mueres conmigo. Y Elías podría, con toda la experiencia anterior, ¿no? De las aves, de la resurrección de Hilarina con la viuda de Sarepta, de los milagros de fuego que cayó sobre los soldados que se consumieron delante de él, y del fuego que cayó en el Carmelo, él podría haber dicho, a ver, que venga, pues, aquí lo espero. Podría haber dicho, ¿no? Aquí lo espero, no tengo ningún problema, no tengo miedo, porque él había visto la palabra de Dios. Pero en vez de eso, entró en un estado de pánico, y en vez de decirle, Señor, ¿y ahora qué hago? Yo podría haberle respondido en ese momento una palabra y haber dicho, tranquilo, Elías, yo me encargo. En vez de hacer eso, patitas, ¿para qué te quiero? Salió corriendo. Lo curioso es, y aquí hay un detalle que a mí me llama mucho la atención, Elías podría haberse ido a un puente y haberse tirado y arreglar las cosas. Pero no, él fue buscando a Dios, sabía que Dios tenía la solución. Solo que en vez de buscar al Dios que estaba ahí con él, no sé por qué a Elías se le mete en la cabeza, me voy a Oreb, donde Dios vive, su montaña. Pero Oreb estaba en el otro extremo del país, el Carmelo está en el norte del país, pero Oreb está en el sur, bien al sur. Y él hizo casi un viaje más o menos aproximadamente de 300 kilómetros. Pero miren qué bueno que es Dios, ¿no? En el camino, 2 veces por lo menos, un ángel lo despierta, el sueño y el cansancio lo agarran en el camino. Y Dios le sirve un buffet, una sopa caliente, bien nutritiva para que él pudiera seguir el viaje durante los 40 días que le tocó viajar hasta el Monte Oreb. Era un hombre común y corriente como nosotros, con todas sus debilidades, con todos sus temores, con su cierta desconfianza a veces en la palabra de Dios, tal vez en su incomprensión de la palabra de Dios, pero ahí está, tratando de luchar, sobrevivir. Era un hombre de oración, de paso, pero le faltaba entender algo, y eso lo va a entender cuando llega allá. Es interesante que esta secuencia de eventos milagrosos que él ve y de los que él participa, en el Monte Oreb, capítulo 19, como que se vuelven a repetir, pero ya en acciones ahora que directamente apuntan a él. Y allí Dios se presenta a través de un gran terremoto, a través de un torbellino, y el texto bíblico muestra claramente que Dios aparentemente no estaba ahí. ¿Saben que hoy hay mucha gente que pide un milagro para creer en Dios? Y incluso en algún momento me ha tocado dialogar incluso con gente de otra fe, que de repente su fe en su iglesia pues participa de lo que se conoce como las misas de sanación, por ejemplo. Y alguna vez cuando era estudiante y me tocó justamente ayudar a una familia a conocer a Dios, y ellos fueron abiertos, pero fueron también sinceros. Y una de las primeras preguntas que me hicieron es, ¿en tu iglesia hacen misas de curación? ¿Hay reuniones de curación? ¿Hablan en lenguas?
Yo dije, no, el don está ahí presente, pero está particularmente de otra manera, no en la forma como ustedes lo piensan. Y ellos se arrancaban la cabeza porque para ellos, para creer en Dios, necesitas tener una manifestación visible. Y claro, en el texto bíblico hay muchas manifestaciones visibles de Dios, esas famosas teofanías en las que Dios, como el fuego, por ejemplo, se presentaba de forma extraordinaria. De hecho, una de las más grandes manifestaciones que Israel tenía en su experiencia, y a la que Elías de paso alude, era justamente ese fuego en la columna de fuego que Dios hizo caer. ¿Se acuerdan en el cruce del Mar Rojo? Cuando el ejército egipcio llegó al borde detrás de ellos, Dios interpuso como una columna de fuego entre los dos. Abrió el mar, hizo pasar a su pueblo, pero durante toda la noche del cruce del Mar Rojo, Dios estuvo, esa teofanía visible en una columna de fuego, dividió el ejército a lo largo del cruce. Y cuando el último israelita salió, la columna se levantó y el agua cayó como bloques de hielo sobre el ejército egipcio. Los mató a todos. Entonces Elías de alguna manera está aludiendo a esa experiencia acá, ¿no? Fuego del cielo, para mostrar realmente que Dios, cuando se manifiesta poderosamente, es real. Pero miren, de milagros no siempre podemos sobrevivir. Necesitamos tener esta experiencia que lo llevó a arrodillarse Elías y que termina particularmente en esta frase última del versículo 12. Yo he citado ahí le pasé a Marco una traducción que es un poco diferente, ¿no? Un susurro suave, ¿no? Un susurro apacible que denotaba la presencia real de Dios. Elías se quedó viendo el torbellino, se quedó viendo el terremoto, Dios no estaba ahí. Pero cuando él escuchó ese susurro, que era la presencia de Dios, inmediatamente se arrodilló. Y aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Dios habla con él, porque ya varias veces Dios le había preguntado a Elías, Elías, ¿qué haces acá? ¿Ah? ¿Qué haces acá? Yo creo que cuando Dios se manifiesta a través de ese susurro, Elías entiende finalmente su debilidad. Había dejado la misión, había hecho famoso el nombre de Dios, y él, en vez de quedarse ahí para enfrentar a Jezabel en el nombre de Dios, había huido. ¿Se imaginan la mente de la gente que se enteró que Elías había huido? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué se va? ¿Por qué se corre? No dice que Dios es poderoso, ¿por qué huye? Esas son algunas de las preguntas que quedaron en el aire. El texto no lo dice, pero nosotros lo podemos imaginar fácilmente. Entonces, Elías se responde, ¿no? Tuve celo y quise hacer esto y fíjate, me quieren matar. El problema era él. Había entrado en un estado de depresión y no se dio cuenta que necesitaba poner toda su confianza en Dios, como lo había hecho con los milagros anteriores, donde en silencio había obedecido a la palabra de Dios. Pero saben, cuando nosotros somos confrontados así directamente contra la falsedad, contra la muerte, especialmente contra la muerte, necesitamos, como Elías, tener ese encuentro con ese susurro apacible que llene nuestro corazón, nos transforme y nos ayude de alguna manera a ver la vida desde la perspectiva de Dios y no de la nuestra. Porque si yo veo la vida desde mi perspectiva, corro el riesgo de caer en la depresión, corro el riesgo de mirar alguna manera, alguna forma humana de resolver los problemas. Y a veces no siempre nuestras respuestas, nuestros medios pueden ser los mejores, ¿cierto? Y aun cuando sean bien intencionados, nos van a agotar, nos van a cansar y vamos a querer retroceder. Pero hay un detalle aquí incurioso. Una vez que Elías entiende esto y que recibe el temor de Jehová, Dios lo restituye a la misión. Le da dos tareas. Ve y elige a un rey extranjero, unge a un rey extranjero, Hazael, y le dice, anda, elige también a tu representante, a tu sustituto, Eliseo, el siguiente profeta que también, de paso, tiene en su haber, en su lista, milagros tan interesantes como el de Elías, entre ellos también la resurrección. Incluso, es una cosa jocosa, Eliseo tiene la resurrección de otro muerto, estando él muerto. Increíble. Esa es una historia fascinante. Pero la de Elías me llama mucho más la atención, porque si ustedes revisan los capítulos siguientes, hasta el segundo libro de Reyes,
Elías ya no tiene aparentemente problemas con la gente ni con lo que está pasando en su país. Lo había tenido antes. Ustedes no van a ver esa secuencia de repeticiones de la palabra de Dios, dijo eso y aquello, en los siguientes capítulos. Elías simplemente obedece, va, enfrenta aquí y allá, resuelve las cosas. La amenaza de Jezabel ya no importa, ya no es importante. ¿Saben por qué? Porque él había tenido un encuentro personal con Dios y había entendido que el Dios que él seguía era un Dios poderoso, podía hacer grandes milagros, pero era un Dios de la tranquilidad, de la transformación del corazón, de la confianza absoluta en la palabra de Dios. Y pase lo que pase, aun cuando a veces incluso Dios no responda a nuestras oraciones, la confianza de él estaba escondida en un Dios que tenía resuelto las cosas. Y fíjense ese tipo de relación que él llegó a tener con Dios, que Dios le dio el privilegio, después de Enoc, a ser el segundo hombre de ser llevado al cielo en vida y sin probar la muerte. ¡Qué privilegio la de Dios! Un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, con las mismas debilidades, con las mismas luchas, con las mismas peleas en casa, con las peleas con los compañeros, con todo el desastre que tenemos hacia afuera, a veces de lidiar, como ya dijo el doctor Werner, ¿no? A veces lidiando con a veces cosas que son complejas porque no son parte de nuestra fe, pero están en la ciencia y dan vueltas. ¿Cómo hacemos frente a eso? No es tan fácil. No va a ser fácil resolver en el Congreso si vamos por ese camino, ¿no? Ese es el mundo desafiante al que vamos a tener que enfrentar ahora y que cada vez se hace más complejo con las ideologías y hasta de repente con algunas autorizaciones que hacen los gobiernos con una praxis que no va con nuestras ideas, con nuestras creencias. Y Argentina está viviendo esa realidad tremenda, ¿no? Con una falta de respeto de alguna manera a la vida, que nosotros la respetamos, la cuidamos, pero no se ve así, no se entiende y cada día vamos a ser empujados y hasta en cierta manera. Me imagino que aquí hay varios médicos que de repente están también no trabajando para el sistema de nuestra iglesia, trabajan para instituciones no adventistas, donde es probablemente peor todavía, donde es más desafiante porque tenemos que lidiar con muchas más cosas, hasta con el acoso de repente de los compañeros. No es tan fácil esa tarea. Y encima nosotros somos débiles. Peor todavía, nosotros somos débiles, con nuestra naturaleza caída, a veces con nuestras propias pasiones, con nuestras propias inclinaciones y hasta con nuestras propias ideas, a veces medias chuecas. Pero qué lindo es saber que a lo largo de nuestra experiencia como Elías, Dios permanentemente estuvo hablando con él, mostrándole de todas las formas posibles. Elías, cree en mí, confía en mí. Y por último lo llevó a ese máximo nivel en la que él entra en un contacto directo con Dios. Él no lo vio a Dios, él simplemente escuchó ese silbido. Silbido que de paso también Jesús le hizo conocido a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? La obra del Espíritu Santo es silenciosa. No es con lenguas, no es con milagros grandes. Eso va a ocurrir también. Pero es el trabajo silencioso profundo, una cirugía profunda, detenida en un corazón de carne que necesita ser, de piedra que necesita ser un corazón de carne, no por mí mismo, no por mis acciones, no por mis hechos, no por mis logros, sino solamente por la palabra de Dios, solamente por ese silbido, ese susurro tranquilo, que cuando nos transforma totalmente, la vida la vemos de tal manera que inclusive ya no le tenemos miedo a la muerte y queremos pasar tan cerca de Dios, pasar más tiempo de Dios, que Dios podría incluso llevarnos a nosotros al cielo también, pero finalmente lo va a hacer, porque esa es su promesa. Tal vez algunos de nosotros probemos la muerte, otros no, estamos muy cerca de su venida, pero con certeza vamos a poder experimentar esa experiencia linda de ser trasladados al cielo y ser transformados a la imagen de Dios, a la imagen original, y que este cuerpo mortal, decaído, deformado por el pecado, se convierte en un cuerpo perfecto y mortal para la gloria de Dios. ¡Qué privilegio! Pero hermanos queridos, mientras estamos aquí en la tierra, no descuidemos esa experiencia cercana con la palabra de Dios. La experiencia de la mujer de Sarepta puede ayudar a entender un poquito ese proceso, cómo paso a paso Dios nos va llevando a confiar en la palabra de Dios, incluso hasta enfrentando la muerte. Ella se desesperó, ¿eh? Pero Elías le dijo, calma, vamos a hablar con Dios. Él va a tener una respuesta. Y Dios respondió.
Yo sé que nosotros tenemos grandes desafíos que vamos a seguir enfrentando por delante. Todos tenemos esas luchas como la de Elías. Pero si hay algo a través de la experiencia de Elías y a lo largo de otras personas en la palabra de Dios, es que tenemos la palabra profética más segura. Y Dios quiere transformar nuestros corazones para que seamos canales de bendición para otras personas. Ya lo son ustedes, ya lo son, pero quiere llevarnos más allá. Si alguien tal vez no ha entendido la misión que Dios le ha dado en el lugar donde está trabajando, permita que Dios obre y va a darse cuenta que más allá del ejercicio que usted realiza, sus palabras, sus acciones, su conducta, podrían estar impulsando a otras personas a cambiar de mente, a buscar a Dios, a interesarse en Dios. Necesitamos esa experiencia profunda con Dios cada día más. Que no solamente sea ese milagro, ¿no? A veces en nuestros campamentos juveniles hemos tratado de imitar, ¿no? El fuego que cae sobre la leña y jalamos un pedazo de fuego que corre a través de un alambre y se enciende, ¿no? Y los niños que no conocen esa técnica, ¡oh, miran! Quedan admirados. Me he hecho recordar algo sobre los conquistadores porque lo hemos hecho varias veces, ¿no? Pero Dios no está ahí. Dios no está en esos momentos de deslumbre. Está en ese momento apacible, silencioso, cuando usted está de rodillas y está con la Biblia estudiando la palabra de Dios. Silenciosamente, tal vez con una música de fondo, pero ahí Dios le está hablando a su corazón, lo está transformando, lo está moldeando. Y cuando eso se repite más veces, aunque sea, yo sé que ustedes probablemente ahora están con poco tiempo, pero si eso se repite poco a poco, y le damos un pedacito de tiempo a Dios y tenemos en nuestra mente siempre un texto, y estamos permanentemente orando mientras trabajamos, mientras atendemos, mientras recibimos a alguien más en el consultorio, mientras estamos ahí en la cirugía, oramos para entrar a la cirugía, ¿cierto? Pero mientras estamos trabajando, probablemente estamos hablando con Dios. Ese hábito constante de estar permanentemente hablando con Dios va a transformar nuestra experiencia totalmente. Ese es mi deseo esta noche, queridos hermanos. ¿Me permiten hacer una oración? Querido Padre, gracias, Señor, por las lecciones que tú dejaste a través de la experiencia de Elías. Presentarlo como un hombre igual que nosotros, con nuestras luchas, con nuestras pasiones humanas, y ver cómo él paso a paso fue creciendo hasta comprender el significado de tu palabra y sobre todo comprender qué significaba tener ese momento de silencio a través de la oración, a través del estudio, que ese susurro transforme también nuestras vidas. Que en esos momentos que dedicamos, Señor, para orar, para estudiar tu palabra, seamos reconfortados de tal manera que nuestro carácter sea transformado a tu imagen y que podamos, Señor, tener la paz, la tranquilidad que solamente Cristo puede ofrecer. Querido Padre, aquí en esta reunión hay muchos médicos, muchos hijos tuyos, Señor, que probablemente durante este año, especialmente con la pandemia, han sido desafiados, Señor, por la tensión, por el estrés, por el temor, por el dolor de perder probablemente también muchos pacientes. Y no es una experiencia fácil. Alguien puede decir, bueno, yo soy fuerte, estoy acostumbrado a esto, pero llega un momento en que puede ser muy fuerte, muy chocante para uno. Son seres humanos. También tienen, Señor, sus temores, también tienen sus propias experiencias de dolor, de sufrimiento. Por eso, Padre Eterno, nos acercamos a ti porque tú eres la única solución para nuestra vida. Y creyendo solamente en tu palabra, Señor, nos entregamos en tus brazos para escuchar ese silbido apacible, ese susurro especial a nuestro oído, que nos dé la seguridad de que nuestra vida está en tus manos y que tú ya tienes, Señor, nuestro destino establecido de la mejor forma, de la mejor manera, que nos permite enfrentar con valor, con tranquilidad y cumplir esa misión que tú nos has encargado de servirte y llevar tu palabra a otras personas que incluso muchas veces no están dispuestas a escucharla. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Ponemos en tus manos nuestras vidas, agradecidos y confiando, Señor, en el cumplimiento de tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, le agradecemos al pastor Orna por traernos esta meditación, ¿no?, que tuvimos de Elías. Creo que es a mí uno de mis profetas favoritos. Lo amo a Elías, la verdad es un grosso. Y bueno, y gracias, pastor, sobre todo por remarcar esto, ¿no?, que Dios tiene un plan para cada uno, ¿no?, que Elías era como uno de nosotros, ¿no?, con sus altos y con sus bajos, y que yo pensaba también, ¿no?, en Job. Dice que cuando Dios le dio permiso a Satanás, le prendió fuego. O sea, Satanás lo podría haber hecho, no es que no lo podía, pero ahí estaban en jaque, ¿no?, todos los ángeles, y Dios no le permitió hacer nada, porque los ídolos representaban a Satanás, ¿no? Podía también descender el fuego del cielo, pero Dios no se lo permitió, ¿no? Y Dios escuchó la oración de su siervo, ¿no? Así también Dios nos escucha a cada uno de nosotros. Así que bueno, Dios los bendiga y muchas gracias, pastor. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Ahora Buenas noches. nos despedimos, creo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Nos vemos. De nada, nos vemos. Una feliz noche. Que pasen bien. Un Bendiciones. buen descanso. Sábado. Gracias, Bendiciones a gracias. todos. Chao. Feliz sábado. Chao, Chao. nos vemos. Feliz